Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Principio Activo Salud. Hoy estamos con nuestro invitado, Claudio Basalo, psicólogo. Claudio, ¿por qué no nos contás primero cuál es tu área de trabajo? Bueno, nosotros esencialmente lo que hacemos es psicología aplicada al deporte, tratando de incrementar y optimizar el rendimiento, como que ese es el foco. La psicología clínica de pronto tiene una visión más relacionada con curar, ¿sí? Y lo nuestro es más optimizar rendimiento. Y después hemos hecho un desplazamiento o una transferencia del deporte a las organizaciones. Entonces todo el tiempo estamos entre organizaciones de todo tipo, públicas, privadas, del tercer sector y el ámbito deportivo, viendo cómo incrementamos rendimiento con líderes, con entrenadores, con gerentes y cómo hacemos grandes equipos para maximizar la productividad, el rendimiento, el disfrute de todos los que forman parte de los equipos, para que se hagan grandes equipos, ¿sí? Sobre todo en momentos de crisis también. Y en esto de optimizar los rendimientos seguramente mucho tiene que ver esto de reacomodar las costumbres, los hábitos, modificar las conductas que uno lleva adelante, que hace que algunas cosas funcionen de determinada manera y cuando uno las quiere modificar, obviamente ahí entra seguramente tu saber, ¿no? Como para optimizar los rendimientos dentro de una dinámica. Sin duda, sin duda. El tema de cada vez más un contexto tan cambiante, tan complejo, con tanta exigencia y con tanta demanda, nos exige mayor flexibilidad cognitiva. Que nuestras ideas, lo que nosotros teníamos proyectado de acá a un año, lo que pensábamos, a lo mejor nos levantamos y al día siguiente cambió por completo. Entonces ver cómo gestionar todo eso implica encontrar ideas más flexibles, desarrollar emociones más reguladas para que se puedan sostener en el plazo de un tiempo y para que sea eficiente para la organización y para que el individuo lo pueda disfrutar, para que no padezca la situación laboral, ¿sí? Y para que no padezca de estar practicando deporte que lo inició porque le gustaba y le terminan pasando mal. Y en el terreno de la salud, que es lo que nos convoca en este programa, estamos viviendo un momento muy particular de las sociedades occidentales particularmente, donde hay estilos de vida que están atentando contra la salud poblacional, al menos en dos aspectos muy importantes. Una es justamente la falta de actividad física, esto que se ha instalado del sedentarismo como hábito y como modo de vida, a tal punto que hoy desde la Organización Mundial de la Salud se lo considera una pandemia que está incidiendo sobre la salud poblacional. Y por otro lado, los cambios drásticos que ha habido, por lo menos en las últimas 2-3 décadas últimas, con respecto a los cambios en la alimentación. Es decir, ha habido cambios conductuales profundos en la población con respecto a sus hábitos de movimiento y de alimentación, con este impacto que le llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que son el aumento de la obesidad, de la diabetes tipo 2, de la hipertensión, del colesterol alto, etc. ¿Qué se puede hacer desde tu terreno del conocimiento para replantear justamente los hábitos individuales y poblacionales? ¿Qué podemos hacer? Armar un contexto saludable, ¿sí?
Primero, propiciar políticas que refuercen lo que verdaderamente consideramos que es importante. Entonces, si consideramos que es importante la alimentación y la actividad física, incluirlas no de manera aleatoria o secundaria, sino de manera principal en todas las políticas de salud pública, educativas y demás, y tenerlas en cuenta de manera continua. Eso por un lado. Y después, por otro lado, tratar de favorecer que el entorno sea un entorno saludable, que podamos hacer práctica deportiva, práctica de actividades deportivas en entornos saludables, donde el exitismo o la violencia o las sustancias que terminan distorsionando el motivo central del deporte no sean el eje central. Hoy por hoy sigue pareciendo, y cada vez más, que el profesionalismo, que ganar, que la competitividad es lo único importante. Y está claro que eso lo que más genera es exclusión, ¿sí? A ver, vivimos en un contexto donde ni Messi es bueno. Entonces, si ni Messi es bueno y si el contexto es tan agresivo y demás, el deporte, entre comillas, virtual, le termina ganando espacio al real, ¿sí? Entonces, son competidores virtuales y cada vez menos reales. Entonces, todo lo que genera el deporte como actividad asociada, que es esta interacción, este aprender a convivir con uno que es más grande que yo, con uno que es más chico que yo, aprender a convivir con la regla, porque un juez por ahí puede tratar de ser justo, pero puede tomar alguna decisión injusta y ver cómo lo tolero y demás. Esas situaciones escapan a mí porque no existen en lo virtual. Pero lo que pasa es que lo virtual es mucho más confortable que lo real. Entonces, desde lo contextual, a nivel Estado, incluir en políticas lo que es verdaderamente importante, y a nivel de contexto y de participantes entre todos, reforzar para que esas prácticas sean verdaderamente saludables. Es decir, si nosotros pensamos la carga de actividad física que hay en la escolaridad pública y privada, ¿y qué pasa con esos chicos que no tienen ingresos para pagar un club? ¿Cómo realizan actividad física? Nos vamos a encontrar con que salen del colegio y se meten en la Play. Lo cual no está mal, pero el abuso de eso inhibe el desarrollo de todas las habilidades físicas y la generación de hábitos saludables, que eso es principalmente por lo que uno quiere decir, che, bueno, ¿cómo hacemos desde lo público con esto? El deporte evidentemente ha perdido valor en la sociedad, en el sentido que se ha vuelto, como vos planteas, una práctica profesionalizada. Digamos, somos hoy en día deportistas de sillón. Productos. De sillón, ¿no? Consumimos deporte, que no es lo mismo que ser deportistas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del deporte en las políticas sociales y sanitarias? Es central, pero no solo por el desarrollo de las capacidades coordinativas, de las capacidades físicas, de las capacidades psicológicas, sino sobre todo por el desarrollo de las capacidades sociales, ¿sí? Porque el deporte es el que nos enseña a competir en un determinado momento, es el que nos enseña a cooperar en un determinado momento. No hay muchas otras acciones que enseñen a cooperar tanto. Y también a perder. Absolutamente, digamos, como que lo más común es perder. Eventualmente y cada tanto ganamos. Si vamos a un torneo del deporte que sea, compiten 32 y gana uno, ¿sí? Y lo más importante de todo es aprender a convivir con eso, porque vos vas al torneo, no gana uno y perdieron 31 sobre 32 posibles. Gana uno y al resto le preguntás cómo fue. Ahora hemos erradicado el cómo te fue y hablamos ganaste o no ganaste, el cómo la pasaste, qué tal la experiencia, a nivel de contexto. Por favor, veamos qué hacemos nosotros a nivel de contexto y la ausencia del Estado en las prácticas de deporte público y en deportes infantiles sobre todo. Nosotros vivimos en una sociedad donde está legitimado que el fin justifica los medios. Y eso está legitimado en espacios educativos, en espacios deportivos, y eso es muy riesgoso. Por eso, la capacitación a partir de los valores. Nosotros hemos participado en capacitación mucho tiempo y lo seguimos haciendo. Hemos diseñado programas de capacitación muchas veces. Hoy no volveríamos a hacer una capacitación que como primer módulo no tenga valores. Valores. El deporte nos enseña a trabajar en equipo, a perseguir objetivos, a poner toda nuestra energía al servicio de algo fantástico. Pero lo que más nos forma son valores, ¿sí? Y si el deporte nos está formando el valor de transgredir la norma, de no incorporar y aceptar al diferente, de regodearme de lo que pasó, de no aprender a convivir con mi límite, de no tolerar la frustración. La violencia, la discriminación. Absolutamente. En lugar de estar moldeando comportamientos socialmente aceptables, está moldeando comportamientos socialmente funcionales en este momento. ¿Pero a dónde nos conducen? Es muy importante tener en cuenta lo que se viene en adelante, ¿sí?
Los trastornos de ansiedad era algo que no era moneda frecuente hace tiempo y ahora son moneda corriente. ¿Y a dónde deriva todo esto? Y el ámbito del deporte, de la actividad física, no solo del deporte como actividad reglada, ¿sí? ¿Sirve para reducir esto o incrementa las ansiedades? Por tomar un tipo de trastorno, Marcos, para relacionar un poquito salud y enfermedad con el deporte. Muchas veces, hace deporte porque es saludable. Y yo te diría, hace actividad física. Porque el deporte tiene efecto de audiencia, tiene contexto, y no sé si en esta situación es tan saludable. Y seguramente esto puede decir que vengan muchos y no, hace deporte sin duda, pero tenés claro la contención, el desarrollo que esto demanda y que esto exige. El deporte exige mucha preparación emocional para no contaminarnos del entorno, para tener claro que es una práctica para incorporar experiencias y habilidades. Y en esa práctica, como quien aprende a hablar en público, como quien aprende a andar en bici, las primeras acciones, inclusive las últimas, hasta a lo mejor no pueden salir tan buenas como vos te imaginás. Y en eso no tenemos contención y hay mucha ausencia del Estado. Se practican muchos deportes, se compiten muchos deportes y hay baja formación de dirigentes deportivos, de entrenadores. Se ha mejorado mucho, eso es importante, pero todavía hay baja formación en el tema de valores. ¿Sí? Y volviendo a uno de los aspectos que mencionamos, digamos, hay en la práctica hay como una deportiva, al menos quienes se inician en el deporte, quienes se movilizan por la práctica, existe esta cuestión un poco exitista, ¿no? Respecto de la cuestión del triunfo, ¿no? Hacer algo para ganar, para destacarme, más en un contexto tan profesionalizado del deporte donde vemos mega estrellas del deporte. ¿Cuánto ganan todo el tiempo? ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es el deportista más pago? Y las fotos en las revistas y todo lo demás, ¿no? Claro, no deja de ser una propuesta llamativa y tentadora. El combo viene completo. Claro. El combo viene completo. De pronto, en nuestras infancias, y aquí juguemos un poco con nuestras edades, nosotros íbamos a practicar deporte y no sabíamos cuánto ganaba tal o cual. No. Es decir, no sabíamos las consecuencias positivas derivadas de la práctica de tal actividad. Hoy por hoy se sabía ya antes de que se juegue la final cuánto iba a ganar del potro, si la ganaba o si la perdía. Entonces, naturalmente, y encima en un país devaluado se ponen a hacer la cuenta por 40 y dicen, qué alternativa, con que nos gane un torneito en su carrera deportiva está salvada toda la familia. Totalmente. Entonces, esta historia de pensar mucho más en las consecuencias que hacer foco en cómo la oferta deportiva es más saludable. Hay una tendencia mundial que es interesante en esto, que es incorporar muchas más actividades cooperativas dentro de un entorno competitivo. Y en esto es importante dejarlo claro, la competición no es mala, porque claro, muchos competir está mal. No, lo que está mal es el efecto de audiencia, que nosotros abrazamos al que ganó y nos olvidamos del otro que compitió, que no le fue tan bien o que perdió, ¿sí? Y esto no debiera ser el foco. Por eso el desarrollo de juegos cooperativos en determinadas edades podría ser saludable. Y en eso, como mínimo, debieran estar incorporados en lo que es la educación pública. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. La Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud informa sobre su nuevo plan de regularización para sus afiliados. El mismo se podrá realizar en 36 cuotas sin interés con débito automático. Trabajamos para usted como lo haría usted. Nosotros tenemos una oferta de cursos de formación docente continua para aquellos docentes que son egresados y que están en actividad y que son afiliados al sindicato. Nosotros tenemos una oferta de formación continua muy amplia sobre diferentes temáticas. Y desde el año 2012 aproximadamente empezamos a trabajar
la formación docente en relación a temas de memoria. La primera capacitación que tuvimos se llamaba La Escuela Construye Memorias, la escuela como territorio de memorias, y era en un convenio con La Perla. Entonces ese fue el modo en que empezamos a trabajar. Y ese curso se sostuvo hasta el 2015, y en el 2015 empezamos a trabajar en formación docente con un curso que invita a pensar todas las efemérides desde la pedagogía de la memoria. No solo el 24 de marzo, desde la pedagogía de la memoria, sino trabajar todas las efemérides, porque desde el abordaje de cualquier efeméride estamos trabajando la construcción de memorias y la resignificación de la memoria en el presente. Ese curso es lo que estamos trabajando ahora. Y bueno, en ese marco de formación docente, surgió la idea de, después de unos años, de que este tema ya se estaba trabajando en las escuelas, en Córdoba el diseño curricular que incorpora este tema como contenido para todos los niveles educativos es del año 2010. Entonces desde ese momento se convierte en contenido obligatorio a trabajar en las escuelas. Si bien es un tema que se trabajaba en las escuelas, desde la normativa se instala cierta perspectiva para abordar el tema. En historia hay muchos manuales que hablaban del periodo de reorganización nacional. Entonces, con la Ley de Educación Nacional, la creación de las comisiones de memoria y los diseños curriculares, se modifica la perspectiva para abordar este tema. Entonces, nosotros desde el instituto hemos ido acompañando diferentes políticas y diferentes demandas que tienen los docentes en relación a la formación. En un momento fue la formación en educación y tecnología, después la formación en educación sexual integral, que lo sostenemos aún, pero hemos ido acompañando, y una de otras cuestiones que fuimos acompañando fue el tema de cómo trabajar la memoria en la escuela, que es mucho más amplio que trabajar la efeméride del 24 de marzo, pero sin embargo, al incorporarse el 24 de marzo como feriado nacional, eso obligó a las escuelas a empezar a pensar cómo trabajarlo. Al tener que organizar un acto en relación a esa fecha, fue una forma de obligar a la escuela a que empezara a pensar ese tema. Entonces, en torno a eso, fuimos construyendo diferentes herramientas, desde la formación docente y después publicando un libro. Una de las dificultades es quedar ligado al horror que se vivió en esta época. Entonces, ahí pegamos, digamos, el trabajo al contenido, a lo emocional, a lo afectivo y a todo lo doloroso que tiene para nuestra memoria esa época. Y desde ahí se imposibilita pensar, además, porque uno queda ligado y tal vez como anulado desde lo afectivo y cómo nos atraviesa en estas cuestiones. Entonces se imposibilita pensar, porque nuestra idea es pensar, y esta idea de construcción de memorias no es pensar el pasado como algo estanco, sino pensar las continuidades que aún tiene esta época, y pensado desde los derechos humanos, las continuidades que tiene en el presente y lo que implica para el futuro esta época de la historia. No es pensarlo como un momento pasado y olvidado. Entonces creo que una de las dificultades es esa. Entonces, desde ahí los docentes atravesados, muchos de ellos han hecho su escuela en el marco de la dictadura, entonces, o con historias familiares, parientes, amigos desaparecidos. Entonces, por ahí esa cuestión dificulta el abordaje en la escuela de estos contenidos. El libro salió en el 2016, que era el año que se conmemoraban los 40 años del golpe y los 10 años de la Ley de Educación Nacional y los 10 años desde que el 24 de marzo era feriado. Era una efeméride escolar. Entonces, con el libro intentamos recabar experiencias de todas las provincias de cómo se estaba enseñando esto en las escuelas. Entonces, el libro muestra una variedad de formas en la que puede ser abordado el tema. Entonces, a mí me parece que eso es lo más rico que tiene el libro, que no son todas experiencias de historia, por ejemplo, que uno rápidamente piensa, bueno, esto es un contenido que debería ser abordado desde historia, sino cómo en diferentes escuelas en toda la provincia este tema fue abordado de forma transversal y brinda herramientas concretas, que esto que te decía yo, bueno, a veces uno no sabe cómo enseñarlo.
Entonces brinda el libro muchas orientaciones para la enseñanza de esto en la escuela y en los distintos niveles educativos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Es el Congreso Iberoamericano de Psicología que se va a realizar en Córdoba entre el 11 y 13 de octubre del corriente año, coincidiendo con la fecha del Día del Psicólogo en la República Argentina, que es el 13 de octubre. Es el Congreso de la Federación Iberoamericana de Psicología, que en esta oportunidad le corresponde su realización a FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina. La Asamblea de FEPRA decidió que el Congreso se realice en Córdoba, dado que Córdoba es uno de los colegios más importantes en número de matriculados y en el desarrollo de la profesión en el país. Por supuesto que también contamos con la infraestructura de una provincia que, por estar en un lugar central del país y tener acceso de medios de transporte a nivel nacional e internacional, infraestructura de turismo suficiente, lo hace posible. Pero esencialmente la elección de FEPRA en relación a Córdoba es por su importancia en el desarrollo profesional. El Congreso se va a realizar en el Hotel Quorum y en el Hotel Holiday Inn, con una facilidad de acceso desde el aeropuerto internacional. Durante el Congreso se realizan conferencias centrales y mesas de trabajos libres, de las que se han presentado alrededor de 300 trabajos nacionales e internacionales, y a su vez las reuniones paralelas de la red de decanos, de la red de editores de revistas científicas de psicología, de la red de emergencias y catástrofes iberoamericana. También van a estar presentes otras asociaciones internacionales, además de FIAP, que vienen a compartir este espacio de intercambio sobre el desarrollo de la psicología en nuestros países, y también van a participar en una reunión. Por otro lado, en el marco del Congreso se va a realizar la tradicional fiesta del Día del Psicólogo que realiza el Colegio de Córdoba, la cual es abierta para todos los psicólogos de la provincia, y que se va a realizar en Estudio Teatro el día 12 a la noche, en la víspera de nuestro día. En el desarrollo del Congreso vamos a tener la presencia de representantes de España, del Colegio de Psicólogos de España, cuyo presidente es a su vez el secretario general permanente de FIAP, el licenciado Francisco Santolaya Ochoa. También va a estar presente el encargado para América Latina de FIAP, el licenciado Wilson López López. Vamos a contar con la presencia del presidente del Colegio de Perú y del Colegio de México, y con numerosos representantes de universidades y del desarrollo de la profesión, de Paraguay, de Chile, de Guatemala, de Brasil, que son, y de Portugal, que son miembros de FIAP. La idea es intercambiar miradas y desarrollos de la profesión. El Congreso es el 11º Congreso Iberoamericano de Psicología y el 17º Congreso Argentino de Psicología, que va a desarrollarse al mismo tiempo con la presencia de numerosos representantes de nuestro país de alto prestigio, como es Alicia Stolkiner, Beatriz Janín,
Horenstein y Gianfranco. Los temas principales a desarrollarse van a ser aquellos que hacen el ejercicio profesional, a salud mental y derechos humanos, también en el mes de la salud mental, aquello que hace violencia, que hoy es un tema candente, y la formación de los psicólogos en Iberonet. En Argentina, el desarrollo de aquello que tiene que ver con la salud mental y los derechos es eminentemente importante, y dentro de esto tenemos una cantidad de mesas y debates prioritarios. También aquello que hace violencia, y violencia es tanto violencia de género como violencia institucional, que me parece que son temas hoy álgidos en el debate, tanto en Argentina como en otros países. En este caso, por ejemplo, Wilson López viene trabajando en Colombia con el lugar de los psicólogos en los procesos de paz colombianos. Nos parece que poder escuchar otras miradas, otros desarrollos y otras situaciones también puede ser enriquecedor. En cuanto a salud mental y derechos, va a haber importantes mesas sobre APS y sobre el desarrollo de la ley de salud mental y su implementación en Argentina, con la presencia de los miembros del órgano de revisión nacional y otros importantes actores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.